Un joven murió sin dramatismo. No hubo accidente, ni enfermedad larga, ni despedida. Kaoru era un joven normal de Guadalajara. Esa noche salió de un turno doble en la tienda donde trabajaba, tomó el autobús de regreso a casa y se sentó junto a la ventana. Tenía 22 años y el corazón débil desde hacía mucho. De pronto, sin aviso, se le detuvo. Apoyó la cabeza en el vidrio, cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Murió tranquilo, casi sin darse cuenta. Se llamaba Kaoru. Su madre era japonesa y su padre mexicano. Era un muchacho de piel morena clara y ojos rasgados que de niño veía caricaturas viejas en la televisión, muchachos con armaduras que gritaban el nombre de sus golpes y quemaban la vida entera en un solo puño. Hacía años que no pensaba en eso. Lo último que pensó, mientras el autobús avanzaba, fue que le tocaba bajar en la siguiente parada. Después hubo oscuridad, presión, calor y un empujón hacia una luz roja que no era el sol. Y después, Kaoru volvió a nacer. Nació de verdad, como un bebé, pequeño, mojado, con pulmones nuevos que ardieron con el primer aire. Unas manos grandes y arrugadas lo alzaron frente a un fuego. Pero su mente seguía siendo la de aquel joven de 22 años, entera, atrapada en un cuerpo que no sabía ni sostener la cabeza, y esa mente entendió tres cosas de golpe. Que había muerto. Que estaban haciendo. Y que no podía moverse, ni hablar, ni preguntar dónde estaba. El lugar era un templo. Eso lo supo después, con los meses, cuando los ojos nuevos aprendieron a enfocar. Columnas de piedra oscura talladas con aves de alas largas. Un techo altísimo perdido en sombra. Lámparas de aceite con una llama levemente azul. Y ancianos. Muchos ancianos, de rostros secos y amables, que lo miraban dormir con una paciencia que no parecía del todo humana. Una anciana de manos frías lo envolvió en lino y lo nombró sin dudar. Kaoru. Dijo la anciana. Nadie en la isla pudo explicar jamás de dónde había sacado ese nombre. Ese es mi nombre. Ese siempre fue mi nombre. El bebé lloró hasta quedarse dormido, y los ancianos sonrieron, como si el llanto les diera gusto. Los primeros años fueron los más largos de sus dos vidas. Un adulto encerrado en un cuerpo de bebé solo puede mirar, escuchar y esperar. Kaoru miró. El idioma de los ancianos se parecía al japonés de su madre lo bastante para aprenderlo rápido, y lo bastante poco para saber que no era Japón. Las ropas eran de lino crudo. La comida salía del mar y de huertos pequeños. No había cables, ni motores, ni radios, ni un solo papel impreso. Al principio pensó que había renacido en el pasado. Luego aprendió a caminar, salió del templo de la mano de una anciana, levantó la vista y lo entendió. El cielo tenía costuras. Sobre la isla entera, de horizonte a horizonte, se curvaba una cúpula de cristal. No era vidrio de ventana, era algo más viejo y más duro, con vetas que atrapaban la luz del sol. Las nubes de afuera se deformaban al pasar del otro lado. Las estrellas de la noche se veían limpias, pero lejanas, como desde el fondo del agua. Esto no es la tierra. ¿O no es mi tierra? Preguntó, con su voz de niño de 3 años, que era el cielo duro. Es una barrera. Un muro invisible que nos mantiene escondidos y encerrados. Respondió el anciano de la tribu, que era el más viejo de todos y caminaba con un bastón coronado por un ave de bronce. Esta isla es la casa del dios Osiris. El mundo la olvidó hace muchísimo tiempo, y esa barrera no se abrirá hasta que alguien despierte la armadura que duerme en el templo. El día que eso pase, pequeño, nosotros por fin quedaremos libres. Kaoru no entendió nada, y lo dijo sin más. El anciano se rió, con una risa seca, y le revolvió el pelo. Mejor. Los que entienden pronto sufren pronto. La isla se podía cruzar a pie en una mañana.
Había un pueblo pequeño de casas de piedra encalada, un templo mayor en el centro, huertos en terrazas y un puerto sin barcos. 30 habitantes, sin prisa. Casi todos eran ancianos, muy viejos, y sin embargo ninguno moría. Kaoru tardó años en notarlo, y cuando lo notó prefirió no pensarlo mucho. Sangre nueva había poca. Estaban los 4 niños que el templo criaba aparte, Kaoru entre ellos. Y años después, cuando Kaoru ya entrenaba, nació su hermano. Hikaru llegó al mundo una noche de tormenta, en la misma sala del templo donde había nacido Kaoru, hijo de la misma pareja silenciosa que el pueblo llamaba los guardianes de la sangre, y que murió, uno tras otro, antes de que el niño cumpliera 2 años. Nadie lloró demasiado. En la isla, la muerte se trataba con naturalidad. Kaoru sí lloró, a solas, mirando el mar. En mi otra vida no tuve hermanos. En esta no pienso soltarte, enano. Desde entonces Hikaru dormía en el cuarto de Kaoru, comía de su plato y lo seguía a todas partes. Había un lugar en la isla que Kaoru consideraba suyo. La barrera cubría la isla entera y bajaba hasta el fondo del mar, encerrándola por todos lados. Pero donde tocaba el lecho marino quedaba un canal natural por debajo del borde, y por ahí el agua del océano entraba y salía con las mareas hasta un estanque de piedra dentro de la isla. El mar traía olores de un mundo que nadie había visto, algas desconocidas, maderas gastadas por viajes largos. Una vez, un pedazo de red de un material que ningún anciano supo nombrar y que Kaoru reconoció en silencio como plástico. Ahí se sentaba, cada tarde que tenía libre, con los pies colgando sobre el agua de mar. Era su único respiro. El agua entraba y salía libre por ese canal, pero más adentro, ya bajo el mar, había una reja de piedra tallada que nadie había podido mover jamás. Por eso el océano pasaba y las personas no. Ahí Kaoru dejaba que sus 2 vidas descansaran juntas un rato. El agua sabe el camino. Algún día me lo va a enseñar. A los 7 años intentó el camino directo. Fue en la playa norte, al amanecer, sin decirle a nadie. Caminó hasta donde el cristal tocaba la arena y puso las 2 manos contra la cúpula. Estaba tibia. Empujó. Golpeó. Buscó grietas con los dedos y con un cuchillo de cocina que se partió al segundo intento. Gritó y pateó hasta cansarse, y el cristal ni siquiera devolvió eco. Cuando se dio la vuelta, el anciano de la tribu estaba sentado en una duna, mirándolo sin enojo. 140 años llevo viendo niños golpear ese cristal. Dijo el anciano. Se rompe desde adentro, Kaoru. Pero no con las manos. ¿Entonces con qué? Preguntó el niño, con los nudillos sangrando. El anciano se levantó apoyándose en el bastón del ave y señaló hacia el templo. Con lo que duerme allá abajo. Ve a desayunar. Eran 4. Kaoru. Amon. Nephthys. Meret. 2 hombres y 2 mujeres, nacidos en la isla con pocos meses de diferencia, criados en el templo, alimentados mejor que nadie y castigados peor que nadie. Los ancianos los llamaban los herederos, y desde que tuvieron edad para sostener un palo les enseñaron para qué habían nacido. La casa de Osiris guarda una sola reliquia. Les dijo el anciano de la tribu cuando ninguno pasaba de los 6 años, de pie ante la puerta sellada del fondo del templo, una losa negra tallada con un ave de alas abiertas. La armadura de bronce de Venu, el ave del dios. Una armadura, 4 herederos. La vestirá el que la merezca. Los otros 3 habrán servido para afilarlo. Ningún adulto de la otra vida de Kaoru habría aceptado esa frase dicha a 4 niños. Los 4 niños la aceptaron sin más. Amon era el más grande, ancho de espaldas ya desde chico, de risa fácil y golpe honesto, nunca fintaba, porque para el fintar era una forma de mentir. Nephthys era rápida y cálida, la única capaz de hacer que un día de entrenamiento pareciera un juego,
y por eso era peligrosa, uno bajaba la guardia sonriendo. Y Meret era la más fuerte. No la más fuerte de los niños. La más fuerte de la isla. Meret era delgada, de ojos oscuros y cara seria, y tenía una voluntad de hierro. A los 10 años quebró una columna de entrenamiento que los ancianos usaban desde hacía un siglo. A los 12 dejó inconsciente a un maestro que la subestimó. No se burlaba de nadie, no consolaba a nadie, no perdía contra nadie. Aquí no se llora. Era lo único que decía cuando alguno de los otros 3 terminaba en el suelo. El entrenamiento era duro y metódico. Corrían por los acantilados con piedras a la espalda hasta que las piernas dejaban de responder. Golpeaban losas de granito hasta partirlas o partirse. Aguantaban la respiración en el estanque de agua de mar mientras un anciano contaba con toda calma. Y sobre todo, aprendían a encender lo que los ancianos llamaban el ki, o los sentidos, la energía que todos llevan dentro, la fuerza con la que un solo golpe podía partir la piedra. Dentro de cada hombre arde un fragmento del universo. Recitaba el anciano de la tribu, dibujando constelaciones en la arena con el bastón. Sentirlo es despertar. Encenderlo es pelear. Hacerlo explotar es tocar a los dioses. En esta casa lo llamamos los sentidos, porque el que lo enciende siente lo que los demás no sienten, el golpe antes del golpe, la vida detrás de la piel, la puerta detrás de la muerte. La primera vez que Kaoru lo encendió tenía 9 años y estaba a punto de perder otra vez contra Meret. Pasó de golpe. Un calor le subió desde el estómago hasta los ojos, el mundo se volvió lento y claro, su puño se movió solo, y Meret, por primera vez en su vida, tuvo que retroceder un paso. Uno solo. Luego ella encendió el suyo y Kaoru despertó al atardecer, mirando el techo de la enfermería, con Neftis poniéndole paños fríos y Amon riéndose desde la puerta. La hiciste retroceder, Dijo Amon, con admiración sincera. nadie la había hecho retroceder. Te va a moler a golpes todos los días hasta estar segura de que fue suerte. ¿Y si no fue suerte? Preguntó Kaoru, con el labio partido. Entonces te va a moler a golpes todos los días por otra razón. Dijo Neftis, y le apretó el paño contra la ceja con cariño. Los ancianos enseñaban todo esto como un misterio, y a los otros 3 les costaba entenderlo. A Kaoru no tanto. Él recordaba el cosmo de su otra vida, lo había visto en aquellas caricaturas, muchachos que encendían una luz por dentro y golpeaban más fuerte de lo que un cuerpo humano puede. Y, con los años, su alma se fue mezclando despacio con lo que sabía la isla. Entre las 2 cosas, terminó entendiendo el sistema mejor que los propios ancianos, y una noche, junto a la fogata, se lo explicó a sus hermanos con palabras claras. No es magia. Es una energía que todos llevamos dentro, y se despierta por escalones. El primero es el de cualquiera, el 5º sentido, con el que ves, oyes y peleas normal. ¿Y hay más escalones? Preguntó Amon. El 6º. Cuando lo despiertas, sientes el golpe del rival antes de que llegue. No te vuelves más rápido, reaccionas antes, porque ya sabes por dónde viene. Por eso parece que te adelantas a todo. Eso es lo que haces tú cuando esquivas sin mirar. Dijo Neftis. Es eso. Y arriba está el 7º. Ahí enciendes toda tu energía de golpe y el cuerpo se mueve casi tan rápido como la luz. Ese es el escalón de los guerreros más fuertes que existen. Si llegamos ahí, casi nadie podrá con nosotros. Había un escalón más, el último, pero de ese Kaoru no dijo nada. Ni él lo entendía todavía, y prefirió callarlo. Con esa explicación tan clara, los 4 avanzaron mucho más rápido de lo que habrían avanzado solo con los ancianos. Los años pasaron así, dolor por la mañana, dolor por la tarde, y en medio, sin decirlo nunca en voz alta, se fueron volviendo una familia. A los 13, los 4 partían granitos sin encender los sentidos.
A los 14, con los sentidos encendidos, sus golpes ya sonaban distinto, más fuertes de lo humano, y los ancianos los miraban entrenar con una tristeza callada que Kaoru no entendió entonces. Fue Amon el que propuso el pacto, una noche de fogata en la playa, con la solemnidad torpe de sus 14 años. Una armadura, 4 herederos. Bien. Que se la quede el más fuerte, y punto. Dijo Amon, mirando el fuego. Sin trampas, sin lloriqueos, sin robársela de noche. El día que la puerta se abra, peleamos, y el que quede de pie la viste. Y los otros 3 le cuidan la espalda para siempre. ¿Para siempre? Preguntó Neftis, sonriendo. Para siempre. Perder contra un hermano no tiene nada de malo. Uno aprende y sigue. Meret escupió una espina de pescado al fuego y tendió la mano abierta sobre las brasas. El más fuerte se laquea. Los demás obedecen. Júrenlo. 4 manos se apilaron sobre el calor, una sobre otra, hasta que ardieron. Kaoru juró con los demás, y esa noche, mirando las estrellas deformadas por el cristal, se dio cuenta de que llevaba semanas sin pensar en su otra vida. Estos 3 ya son mi familia. Con ellos casi se me olvida que morí. Lejos de la isla, en el mundo que la había olvidado, pasaba otra historia. Kaoru no la vio. Nadie bajo la cúpula la vio. Pero pasaba, al mismo tiempo, en el mismo mundo. En Japón, un viejo millonario llamado Mitsumasa Kido reunió a 100 niños huérfanos y los mandó a los rincones más crueles del planeta con una sola orden: volver convertidos en caballeros o no volver. En Grecia, en Siberia, en China, en islas que no salían en los mapas, esos niños pelearon por armaduras de bronce consagradas a la diosa Atenea, la protectora de la tierra, que según la leyenda reencarnaba entre los hombres cada vez que el mundo se acercaba al abismo. La mayoría de los 100 murió o se perdió. Unos pocos aguantaron. Un muchacho terco llamado Seiya sangró 6 años en el santuario de Grecia hasta arrancarle a su maestra la armadura de Pegaso. Otro, Siryu, resistió el peso de una cascada en los 5 picos de China hasta invertir su caída y ganarse al dragón. Un tercero, Yoga, aprendió en Siberia a convertir su aliento en polvo de diamante, con la madre muerta hundida junto a su barco bajo el hielo. Y el más dulce de todos, Shan, sobrevivió a la isla de Andrómeda encadenado a un destino que no había pedido. Y estaba Ikki. El hermano mayor de Shan había ocupado el lugar de su hermano en el peor destino de todos, la isla de la Reina Muerte, un peñasco de volcán donde el aire quemaba y el maestro enseñaba con la muerte. Ahí, entre lava y odio, Ikki perdió lo único que amaba y ganó a cambio la armadura del Fénix, el ave inmortal de Atenea, y un rencor que ya no le cabía en el pecho. Todas esas armaduras eran de caballeros que habían jurado ponerse del lado de Atenea y protegerla. La de Kaoru no. La reliquia que dormía bajo el templo de la isla no había sido forjada para la diosa de la guerra justa, sino para un dios más viejo y más callado, Osiris, señor del inframundo egipcio, juez de los muertos, destruido hace eras por la traición de su propia sangre. De aquel dios no quedaba trono, ni culto, ni cuerpo. Quedaba una isla sellada a la sombra de la casa de Cáncer, la casa del zodiaco que guarda la puerta de los muertos, y una armadura esperando en la oscuridad. El mismo mar bañaba todas esas orillas. Los 100 niños de Kido peleaban por armaduras juradas a Atenea, la diosa viva que ellos protegían. 4 niños sin apellido peleaban por la armadura de un dios muerto, sin caballeros ni juramentos. Y ninguno de los 2 bandos sabía que el otro existía. Kaoru decidió huir un martes. No lo decidió por cobardía, ni del todo por cansancio, aunque cansancio había, años de entrenamiento sin un solo día entero de descanso, huesos que habían sanado torcidos 2 veces, y la certeza de que la puerta sellada no se abriría nunca y de que los 4 envejecerían golpeándose por una promesa. Lo decidió por Hikaru.
Esa mañana, el anciano de la tribu había mirado al niño correr por el patio del templo y había dicho, como quien comenta el clima, que pronto habría que empezar a entrenarlo también. También a Hikaru. Encerrarlo en la misma jaula, molerlo a golpes desde chico y hacerlo pelear hasta morir por una armadura, igual que ellos. Kaoru miró a su hermano, que se reía persiguiendo a una gaviota, y pensó en la otra vida que recordaba, una calle, una escuela, un futuro donde uno elige lo que quiere ser. Eso era lo que quería para el enano. No esto. Kaoru terminó el entrenamiento del día sin hablar, cenó sin hablar, acostó a Hikaru contándole la historia de siempre, la del ave que cruzaba del mundo de los vivos al de los muertos y volvía con el sol entre las garras, y cuando el niño se durmió, empacó pan, pescado seco y un cuchillo, y salió a la noche. No sé cómo se rompe el cristal. Pero el agua entra y sale todos los días. Voy a salir como el agua, y cuando encuentre el modo, vuelvo por ti. Fue al estanque de piedra de la costa este, su lugar de todas las tardes. La marea estaba baja. La boca por donde entraba el mar era un túnel negro, medio lleno de agua fría, que se hundía bajo el borde de la cúpula. Kaoru había buceado en él 100 veces de niño, y 100 veces había encontrado lo mismo, a los 20 metros, una reja de piedra tallada, vieja como el templo, que ni sus golpes ni sus sentidos encendidos habían movido jamás. Esa noche llegó a la reja con 2 brazadas, encendió los sentidos para ver en lo oscuro, y se detuvo. La reja estaba abierta. No rota, abierta, girada sobre sus goznes de piedra, como si alguien la hubiera abierto para él. Esto no estaba abierto ayer. Esto no ha estado abierto nunca. El aire empezaba a pesarle en el pecho. Lo razonable era volver a la superficie, respirar, pensar. Kaoru cruzó la reja. El túnel bajaba. No hacia la cúpula ni hacia el mar abierto, bajaba en espiral bajo el lecho del mar, tallado en la misma piedra negra del templo, con las paredes cubiertas de aves y barcas y ojos abiertos. Cuando ya no le quedaba aire, el techo del túnel se abrió hacia arriba y Kaoru salió a la superficie, jadeando, en un aire que llevaba eras sin que nadie lo respirara. Era una cámara bajo el mar. Del otro lado del estanque por el que había salido subía una escalinata corta, y arriba había una sala redonda, y en el centro de la sala, sobre un pedestal en forma de barca, había una caja de metal oscuro. Una caja de Pandora, la llamaría después, cuando conociera la palabra que usaban los caballeros de Atenea. Esa noche solo vio un sarcófago de pie, negro con vetas azules, tallado con un ave de alas abiertas, y sintió que toda la sala respiraba al ritmo de su corazón. Las lámparas de la cámara se encendieron solas, con esa llama azul que él conocía desde la cuna. Kaoru subió la escalinata despacio, dejando huellas de agua de mar en un polvo de siglos, y se detuvo a un paso del pedestal. La reliquia. La puerta del templo era mentira, o era una prueba, o era otra cosa. Siempre estuvo aquí abajo, del otro lado del agua. Debió dar media vuelta. Debió pensar en el pacto, en las manos apiladas sobre la fogata, en Meret, que llevaba toda la vida ganándose eso que ahora estaba a un paso de sus dedos. Pensó en todo eso, y aún así estiró la mano, porque algo más fuerte que el pacto tiraba de él. La caja lo llamaba por su nombre, y no con la voz de esta vida. Tocó el metal. El mundo se puso azul. La caja no se abrió, se deshizo como ceniza en el viento, y lo que había dentro se alzó en el aire por sí solo. Una armadura de bronce negra, con líneas de un azul profundo que corrían por el metal. De la espalda le nacían 2 alas plegadas, y sobre las alas ardía, sin quemar nada, un fuego azul y silencioso. Era la reliquia que la isla llevaba eras guardando, la armadura de Venu, lo único que quedaba del dios muerto Osiris. No era una de las armaduras que servían afuera a la diosa Atenea. Tampoco era el ave de fuego que Kaoru recordaba de las caricaturas de su otra vida. Era algo más viejo y más callado,
el ave de Osiris, el pájaro que cada noche cruza del mundo de los vivos al de los muertos y vuelve con el amanecer. La armadura misma era esa puerta, el paso entre los dos mundos. Kaoru retrocedió un paso. La armadura dio dos. Se desarmó en el aire en piezas vivas, y las piezas lo rodearon, y antes de que pudiera gritar ya estaban sobre él, las grebas ciñéndole las piernas, el peto cerrándose sobre el pecho, los brazales corriendo hasta las muñecas, la diadema con el pico del ave posándose en su frente. No lo aplastó. Encajó, pieza por pieza, como si la hubieran hecho a su medida mucho antes de que él naciera. Y entonces la armadura lo reconoció. Kaoru sintió que algo muy viejo lo recorría por dentro y se detenía justo en la línea que partía su alma en dos, la vida de la isla y la vida del autobús, el niño del templo y el joven que murió mirando por una ventana. Un alma que ya había cruzado una vez de un mundo a otro. Justo la clase de alma para la que un dios de los muertos habría forjado esa armadura. En cuanto la armadura terminó de cerrarse sobre él, algo se abrió en su interior, un sentido nuevo, más hondo que todos los que los ancianos le habían enseñado. El octavo. La armadura era la puerta entre los vivos y los muertos, y al vestirla, Kaoru la abrió. Esa era la llave que la isla había esperado durante eras. La barrera solo se abría para quien abriera esa puerta, y en todo ese tiempo nadie lo había logrado. El fuego azul de la sala se encendió del todo. Arriba, a través de 40 metros de roca y de mar, a través del pueblo dormido y del templo y del cielo entero de la isla, la cúpula de cristal sonó como una campana. Y se rompió. No se agrietó, se rompió toda a la vez, de horizonte a horizonte, en 1000 pedazos de luz que se deshicieron antes de tocar el suelo. El viento libre del océano entró a la isla por primera vez en eras y despeinó a los ancianos, que ya estaban todos de pie en la plaza, mirando hacia arriba, como si llevaran toda la noche esperando eso. Y muy lejos, en la cubierta de un carguero que cruzaba esas aguas vacías, un marinero que fumaba en la guardia vio alzarse del mar, donde ningún mapa marcaba isla alguna, una columna de fuego azul que subió hasta las nubes. ¿Pero qué demonios?, murmuró el marinero, y el cigarro se le cayó de los dedos, y para cuando levantó los binoculares la columna ya no estaba, pero la isla sí, negra y nueva contra las estrellas, donde una hora antes no había nada. Esa noche, el mundo volvió a ver la casa de Osiris. Kaoru salió del túnel con la armadura puesta y el fuego apagado, temblando, y subió corriendo al pueblo por el sendero de los acantilados. Todos estaban en la plaza. Los 30. Los ancianos en el centro, con el anciano de la tribu al frente, apoyado en su bastón del ave. Amón, Neftis y Meret en la orilla del grupo, descalzos y a medio vestir, mirando el cielo abierto con la cara de quien acaba de perder el techo del mundo. Y Hikaru, en brazos de una anciana, medio dormido, buscando a su hermano con los ojos. Cuando Kaoru entró a la plaza, con el bronce negro devolviendo la luz de las fogatas, nadie gritó. El anciano de la tribu cerró los ojos un momento, en silencio. Uno de los 4 ha reclamado la armadura de bronce de la casa, dijo el anciano, con una voz que de pronto sonaba más joven y más lejana a la vez. La deuda está pagada. El ave tiene alas. Somos libres. ¿Libres de qué? Explíquense de una vez. ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué se me pegó al cuerpo? ¿Por qué se rompió el cielo? Gritó Kaoru, y su voz se quebró a la mitad, porque mientras gritaba lo estaba viendo. Los ancianos se estaban apagando. Empezó por los bordes, los dedos, el pelo blanco, los pliegues de las túnicas, todo se volvía de un gris transparente, como humo lento. La anciana que sostenía a Hikaru caminó hasta Kaoru y le puso al niño en los brazos con manos que ya casi no eran manos. Lo nombramos bien, ¿verdad? Dijo la anciana, sonriendo con lo que le quedaba de cara. Lo supimos desde que llegaste llorando desde tan lejos. Cuida al pequeño. Fue lo único que hicimos por gusto y no por condena.
Kaoru apretó a su hermano contra el peto de la armadura y no encontró una sola palabra en ninguna de sus dos vidas. El anciano de la tribu fue el último. Se sostuvo un momento más que los demás, por costumbre de mandar, y miró a los 4 jóvenes uno por uno, a Amón, con los puños apretados, a Neftis, que lloraba sin ruido, a Meret, que no miraba el cielo ni a los ancianos, sino la armadura, fija, con una cara que Kaoru conocía de 1000 combates y que no anunciaba nada bueno, y a Kaoru al final. Fuimos sombras, hijos. Sombras de los siervos de un dios muerto, condenadas a parecer carne hasta que la reliquia eligiera. No los criamos con amor, porque no nos quedaba. Los criamos con todo lo demás. Dijo el anciano, y el viento del océano empezó a llevárselo en hebras largas. El resto no me alcanza el tiempo para contarlo. La armadura lo sabe. Pregúntenle a ella. Y una cosa más, herederos, peleen limpio. Es lo único que les enseñamos que valen los 2 mundos. El bastón del ave cayó sobre las piedras de la plaza con un ruido pequeño. El viento pasó, y donde había habido 30 personas quedaron 5, 4 jóvenes de 14 años, un niño de 3 dormido contra un peto de bronce negro, y encima de todos, por primera vez en sus vidas, un cielo sin costuras. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Fue Meret la que rompió el silencio, con una calma que daba miedo. Kaoru. ¿Dónde encontraste la armadura? Bajo el mar. Hay un pasadizo desde el estanque del este. La reja estaba abierta, yo solo. Empezó Kaoru. ¿Y qué hacías tú en el estanque del este, de noche, con pan y pescado seco en un morral? El morral seguía colgado del hombro de Kaoru, empapado y delator. Amón lo miró, y la cara se le descompuso, era demasiado honesta para esconderlo. Estabas huyendo. Dijo Amón, sin levantar la voz. Nosotros juramos sobre el fuego, y tú estabas huyendo, y de paso te encontraste lo único por lo que hemos vivido los 4, y te lo pusiste. Amón, espera, mira su cara, él no sabía. Intentó Neftis. Su cara no importa. El pacto no decía nada de caras. Cortó Meret, y dio un paso al frente, y la plaza entera pareció enfriarse. El más fuerte se laquea. Eso juramos. Tú no eres el más fuerte, Kaoru. Yo soy la más fuerte, lo he sido cada día desde que aprendimos a caminar, y tú lo sabes mejor que nadie porque te he despertado en la enfermería más veces que a los otros 2 juntos. Kaoru miró a sus 3 hermanos de entrenamiento, luego al niño dormido en sus brazos, luego el bastón caído del anciano, y por primera vez sintió que sus 2 vidas querían lo mismo. Tienes razón, dijo Kaoru. Caminó hasta la casa más cercana, acostó a Hikaru en un banco junto a la puerta, lo tapó con una manta y volvió al centro de la plaza. Entonces se quitó la armadura. No supo cómo lo hizo, simplemente quiso que se fuera, y el Venu lo entendió, y las piezas se desprendieron una a una y se rearmaron a un costado de la plaza en su forma de ave, negra y azul, con las alas plegadas, mirándolos a los 4 en silencio. El pacto sigue en pie. Ahí está la armadura, no es mía, es del que gane. Pero vamos a hacerlo como nos enseñaron las sombras, limpio, de frente y hasta el final. Sin armadura, sin trampas, ki contra ki. Los 4. Dijo Kaoru, y se plantó en el círculo de entrenamiento pintado en las piedras de la plaza, ese que llevaban pisando toda la vida. Y cuando termine, el que quede de pie decide, y los otros 3 obedecen. Para siempre, como dijo Amón. Amón se tronó el cuello. Su enojo, que nunca le duraba mucho, ya se estaba volviendo otra cosa, ganas de pelear, la pelea que llevaban toda la vida esperando. Para siempre. Dijo Amón, y entró al círculo. Para siempre. Dijo Neftis, y se recogió el pelo, y entró. Meret fue la última. Se detuvo un instante junto a la armadura y la miró de cerca, sin tocarla. Para siempre.
dijo Meret, y entró al círculo. La pelea de los 4 herederos de la casa de Osiris duró 3 días con sus noches, y no la vio nadie más que un niño de 3 años y un ave de bronce. Después, en los años que vinieron, ninguno de los 4 la contó nunca completa. Contaban pedazos, cada uno los suyos, y no siempre coincidían. Pero lo importante fue esto. La primera noche fue de los 4 a la vez. Nadie se alió con nadie, el pacto no lo prohibía, pero el orgullo sí. Pelearon los 4 en el círculo, y la plaza lo pagó, las losas del suelo se levantaron, la fuente seca del centro voló en pedazos, y los golpes, sin la cúpula que los frenara, retumbaban por el mar como truenos. Esos 4 no eran caballeros comunes. Las sombras los habían entrenado sin piedad desde niños para heredar la reliquia de un dios. Cualquiera de ellos, esa noche, habría podido pararse de igual a igual frente a los mejores niños que la Fundación Kido lanzó al mundo, frente al infierno de la isla de la Reina Muerte no habrían bajado la mirada. Pero el poder se paga en el momento, con aire, con sangre y con los sentidos, y ninguno de los 4 había peleado nunca una pelea larga contra alguien de su mismo nivel. Aprendieron esa noche. Al amanecer del primer día, Amón cayó. Cayó como había vivido, de frente y sin fintas. Había cargado contra Kaoru con su golpe más honesto, el que partía columnas de granito, y lo había anunciado a gritos, porque anunciar los golpes le parecía lo justo. Embate del carnero. Rugió Amón, y el aire de la plaza se abrió en 2. Kaoru no lo esquivó, porque esquivarlo del todo era imposible, y porque esquivarlo habría sido una falta de respeto. Encendió los sentidos hasta donde el cuerpo le dio, puso los 2 antebrazos y devolvió la fuerza del golpe hacia arriba. Los 2 salieron despedidos. Kaoru se levantó. Amón no. Quedó de espaldas sobre las losas rotas, riéndose, con 3 costillas rotas, y levantó un pulgar tembloroso. Ganaste tú, hermano. Dijo Amón, señalando vagamente a Kaoru, y se desmayó, sonriendo. El segundo día fue de Neftis, y fue el más extraño. Neftis no peleaba hacia adelante, peleaba alrededor. Toda la vida había sido la más rápida, y esa mañana, con Amón fuera y Meret midiendo fuerzas desde la otra mitad del círculo, peleó girando alrededor de Kaoru. Le habló mientras peleaba, como siempre, le recordó cumpleaños, bromas viejas, el día en que él lloró a escondidas junto al estanque y ella lo vio y nunca lo dijo hasta ahora. Ya llorabas mirando el agua a los 6 años, Kaoru. ¿Qué clase de niño de 6 años mira el mar como quien mira una puerta? Gritó Neftis, girando a su espalda, y su patada llegó junto con la pregunta. La clase de niño que ya se murió una vez. Siempre lo supiste ver, Neftis. Kaoru peleó ese día con el corazón en la garganta, y aún así ganó, porque la velocidad de Neftis tenía un precio que ella conocía mejor que nadie, su ki se gastaba rápido, y la pelea ya llevaba un día y una noche. Cuando su última embestida llegó apenas un poco más lenta que la anterior, Kaoru estaba esperándola en el hueco. La sostuvo al caer para que no se golpeara la cabeza contra las losas. Eso es trampa. Murmuró Neftis, ya sin fuerza, medio riéndose. Ser amable en medio del duelo es trampa. Y se durmió, sin más. Quedaba Meret. Meret había peleado los 2 días enteros, igual que Kaoru, no había regalado nada ni ahorrado nada, y aún así, cuando quedaron los 2 solos en el círculo, al atardecer del segundo día, parecía recién llegada. Se apartó el pelo de la cara con el dorso de la mano y miró a Kaoru con una media sonrisa, rara en ella. Toda la vida esperé esto. Que quedáramos tú y yo al final, sin maestros contando puntos. Lástima que llegaste roto. Dijo Meret. Tú también estás rota. Solo que a ti no se te nota, porque no te has caído nunca y no sabes cómo suena. Respondió Kaoru, escupiendo sangre a un costado.
Esta noche lo averiguamos. Pelearon toda esa noche y todo el día siguiente. A partir de cierta hora ya no eran técnicas, eran dos voluntades quemando su propio cuerpo, dos ki al rojo que iluminaban la plaza rota. Meret era mejor. Kaoru lo comprobó cada hora de esa noche, golpe por golpe, técnica por técnica, sentido por sentido, Meret era mejor, y siempre lo había sido. Cada vez que él se levantaba contra la persona más fuerte que su mundo había dado. Última ofrenda. Gritó Meret en la hora más oscura, y su técnica final cayó sobre Kaoru como cae un templo. Kaoru la recibió de pie. No entera, nadie recibe eso entero. Pero la parte que no pudo desviarla aguantó con el cuerpo, y ahí, en ese aguante, la pelea cambió de lado. Porque Kaoru sabía algo que Meret no sabía. Kaoru ya se había muerto una vez. Sabía que cuando el cuerpo dice basta, todavía queda un paso más. Su alma ya había cruzado el final una vez. Su ki lo cruzaba ahora, y cada vez que caía, algo azul y callado, muy al fondo, lo empujaba de vuelta. Al amanecer del tercer día, Meret lanzó un golpe perfecto y Kaoru no estaba donde ese golpe esperaba encontrarlo. Estaba un paso más allá, en el lugar exacto de la respuesta, porque un paso más allá era el único lugar que le quedaba en pie. Su puño encendió todo el ki que le quedaba, hasta la última brasa, y conectó. Meret cayó de rodillas, se sostuvo un instante con los nudillos contra las losas, intentó levantarse 2 veces, y a la tercera entendió, con más asombro que dolor, que el cuerpo no iba a responder. Así suena. Dijo Meret, muy bajo, casi con curiosidad. Caerse. Así suena. Levantó la cabeza y miró a Kaoru, de pie frente a ella por pura terquedad, temblando entero, con el amanecer detrás. El más fuerte se laquea. Los demás obedecemos. Está cumplido. Dijo Meret, y bajó la cabeza, no vencida, sino serena. Kaoru quiso responder algo digno de 3 días de guerra. Se desmayó antes de la primera palabra. Despertó 2 días después, en la enfermería del templo, con Hikaru dormido sobre su brazo bueno y un olor a sopa de pescado quemada, porque a Amon se le quemaba todo. Nephthys le cambiaba las vendas. Meret, sentada contra la pared con un brazo entablillado, lo miró abrir los ojos y no dijo nada, pero acercó con el pie una escudilla de agua hasta su catre, que en Meret era mucho decir. Y al fondo de la enfermería, donde nadie la había llevado, esperaba el ave de bronce negro con las alas plegadas. Lo estaba llamando otra vez. Esa noche, cuando pudo caminar, Kaoru se sentó a solas frente a la armadura, en el patio del templo, bajo el primer cielo estrellado sin cristal de su vida. No tuvo que preguntar nada en voz alta. El fuego azul de las alas se encendió apenas, como una vela que se cuida del viento, y una voz habló dentro de su pecho más que en sus oídos, lenta, rota a trechos, con silencios en medio de las frases, como la luz de una estrella muy lejana. Ave mía, por fin, un alma que ya cruzó. ¿Quién eres? ¿Eres el dios? ¿Osiris? Preguntó Kaoru en voz baja. Soy lo que un nombre deja, cuando el nombrado ya no está. Fui desmembrado hace eras, por sangre de mi sangre. No esperes de mí un Dios, portador. Espera un eco, y los regalos que un eco puede dar. Kaoru se quedó callado. En su otra vida había visto suficientes historias para desconfiar de las voces dentro de las armaduras, y la armadura pareció notar esa desconfianza y no ofenderse. Elegiste bien al no quedarte el ave por la fuerza. El traspaso no se roba. Se gana o se concede. Escucha ahora, que hablar me gasta. El fuego de las alas se estiró un momento, y Kaoru sintió, muy en el fondo, la presencia de algo lejano, en varias direcciones distintas. No forjé una sola armadura.
Mis siervos tuvieron las suyas, y las escondí antes del final, lejos unas de otras, para que ningún traidor las juntara. Ya no veo el mundo, pero la siento, como se sienten los dientes con la lengua. Hay una, a 100 kilómetros hacia el sur, bajo algo que canta. Otra a 400 hacia el norte, donde la tierra está caliente por dentro. Hay más. Más lejos, más borrosas. Es todo lo que puedo darte, rumbos y niebla. ¿Y para qué las quiero? ¿Para qué las quieres tú? Preguntó Kaoru. La voz tardó tanto en responder que Kaoru creyó que se había apagado. Viene una época en que los dioses volverán a pelearse la tierra como perros una carcasa. Yo ya no tengo bando. Mis armaduras no sirven a ningún trono, sirven a la puerta. Alguien tendrá que sostener la puerta entre los vivos y los muertos cuando los tronos la pateen. Prefiero que la sostengan manos que ya la cruzaron una vez. El fuego azul se encogió hasta casi nada, agotado, y la voz se volvió un hilo. Duerme, portador. Crece. Y no confundas mi ave con las aves de otros, aunque el mundo entero la confunda. El patio quedó en silencio. Kaoru se quedó mirando la armadura un largo rato, y luego miró hacia la puerta del templo, donde escuchaban, sin ningún disimulo, Amon, Neftis, Meret y un Hikaru en pijama que debía estar dormido hacía horas. ¿Oyeron todo? Preguntó Kaoru. Solo lo de los 100 kilómetros al sur y lo de los 400 al norte. Admitió Amon. Y lo de los dioses peleándose la tierra. Y lo de la puerta. Bueno, sí, todo. Kaoru se levantó, con las costillas protestando, y por primera vez desde la plaza dio una orden. Le salió natural, y a ellos les sonó natural obedecerla. Amon, Neftis, la del sur, la que está bajo algo que canta. Meret, la del norte, la de la tierra caliente. Entrenen en el camino, ganen esas armaduras como se debe, y vuelvan. Yo me quedo con Hikaru hasta que el enano pueda viajar, y luego los alcanzo. La casa ya no tiene sombras que la cuiden. Nos tiene a nosotros. ¿Y si esas armaduras nos rechazan? Preguntó Meret, siempre la más práctica. Entonces las ganamos otra vez, y otra, hasta merecerlas. Peleando limpio. Es lo único que nos enseñaron que vale en los dos mundos. Hikaru, que había entendido más o menos la tercera parte de todo aquello, levantó la mano muy serio. ¿Y yo qué armadura tengo? Preguntó Hikaru. Tú tienes la pijama. Y mañana, clases de nadar. Dijo Kaoru, y por primera vez en muchos días los 5 últimos habitantes de la isla sellada se rieron a la vez, bajo un cielo que ya era de todos. Pasó poco más de un año. Fue un año de puertos y montañas, de trabajos pagados con pescado y peleas pagadas con nada, de 4 jóvenes con cajas de metal a la espalda cruzando un mundo que Kaoru reconocía a medias. Amon y Neftis volvieron del sur con 2 armaduras ganadas a pulso, el carnero, dorado oscuro y terco como su dueño, para Amon, el ibis, gris luna y paciente, para Neftis. Meret volvió del norte con el chacal, negro y afilado, y con 3 cicatrices nuevas de las que nunca habló. Y Kaoru fue juntando, pieza por pieza, otra cosa, la verdad. La primera pista fue la palabra cosmo. Afuera llamaban así a esa misma energía interior que en la isla eran los sentidos. La oyó en un puerto de Grecia, a 2 marineros que hablaban de un santuario en las montañas donde los hombres partían rocas con los puños. La segunda fue un periódico japonés, viejo de meses, con el apellido Kido en un titular. Y la última, la que lo dejó sentado en un muelle de Yokohama con el papel temblándole en las manos, fue un cartel pegado a un poste, con el dibujo de un caballo alado. Torneo Galáctico. Fundación Kido. Caballeros del Zodiaco. Yo veía esto.
Yo veía esto en la televisión, con mi papá, hace una vida entera. No renací en otro mundo cualquiera. Renací dentro de la historia. Se lo contó a los otros esa misma noche, en el cuarto alquilado sobre una fonda, con Hikaru de 4 años dormido en el único colchón bueno. No les contó todo, ni él tenía todo. Sus recuerdos de la historia original eran los de un niño frente a la televisión, sueltos, desordenados, con años de polvo encima. Les contó lo que importaba, que la diosa Atenea de las leyendas de los ancianos estaba viva, reencarnada en una heredera japonesa, que sus caballeros existían y eran de verdad, y que si querían medir cuánto valía la casa de Osiris en este mundo, el mundo entero estaba a punto de mirarlos. Un torneo por una armadura de oro. Dayo Marret, leyendo el cartel a la luz de la lámpara. La armadura de oro de Leo, dice. ¿Y cualquiera puede subir a ese cuadrilátero? Cualquiera que llegue con una armadura y pase las pruebas de la fundación. Dijo Kaoru. Entonces vamos a necesitar ropa decente para la inscripción. Dijo Amon, muy serio, mirando su única camisa. El coliseo que la Fundación Kido levantó en Tokio se llenó hasta la bandera. El mundo no creía todavía en el cosmo, pero le encantaba mirarlo, muchachos de 13, 14, 15 años, con armaduras que parecían salidas de un mito, dándolo todo bajo los reflectores por el premio suspendido sobre la arena en su urna de cristal, la armadura de oro de Leo, brillando bajo las luces, con su caja de Pandora abierta en forma de león. En el palco principal, una muchacha de cabello violeta seguía cada combate sin apartar los ojos de la arena. Saori Kido tenía la edad de los que peleaban y una calma que no era de esa edad. El torneo lo había heredado del abuelo muerto, y lo usaba para juntar a los caballeros que la fundación había repartido por el mundo. Presidía erguida, con las manos sobre los brazos del asiento, y cada tanto fruncía el ceño, como si algo no encajara. Abajo, el torneo ardía. Seiya de Pegaso abrió la primera jornada contra Heki del Oso, un gigante que le sacaba 2 cabezas y el doble de peso. Heki lo atrapó en una llave que le doblaba la espalda hacia atrás, hueso contra hueso, y las gradas ya gritaban por el referí cuando Seiya, colgado del aire y con la cara morada, encendió el cosmo. Todavía no encuentro a mi hermana. No pienso caer aquí. Gritó Seiya, y se retorció en la presa hasta liberar los brazos un instante. Meteoro de Pegaso. Rugió, y sus puños se multiplicaron hasta ser 100.000, una lluvia de estrellas contra el pecho del gigante, y Heki lo soltó y se derrumbó de espaldas. Y Seiya cayó de rodillas escupiendo sangre y se levantó antes de que terminara la cuenta. El coliseo coreó su nombre hasta quedarse ronco. En una grada alta, 4 desconocidos miraban sin corear. Aguanta bien los golpes. Dijo Amon, mirando cómo se llevaban a Heki en camilla. Aguanta bien los golpes porque su cosmo no le alcanza para evitarlos. Respondió Meret, sin levantar la voz. Ese meteoro suyo. ¿Lo sentiste, Kaoru? Para ellos es velocidad. Para nosotros es un niño tirando piedras a un estanque. Kaoru siguió con la vista al muchacho de la armadura de Pegaso, que saludaba a las gradas con el brazo roto. Meret tiene razón, y por eso me pesa. Yo vi pelear a Seiya de Pegaso cientos de veces en otra vida, y lloré con él. Ahora lo miro desde arriba y siento la distancia que hay entre él y nosotros. Un caballero de bronce no debería sentir pequeño a otro caballero de bronce. Meftis le apoyó una mano en el hombro. No te entristezcas por ser fuerte. Osiris nos empujó hasta aquí, no lo pedimos. Solo, no los mires por encima. Todavía ni peleamos. Los combates siguieron, y los 4 los midieron uno por uno con un sentido que ninguno de los presentes tenía. Yoga del Cisne levantó un brazo y el aire de la arena se llenó de esquirlas heladas.
El polvo de diamante cruzó el estadio y su rival quedó preso en una costra de hielo antes de dar el primer paso. Yoga se persignó sobre él, con una tristeza callada, y bajó de la arena sin mirar a nadie. Shan de Andrómeda ganó su combate casi pidiendo perdón. Su cadena se movía sola para defenderlo, adivinaba el ataque antes de que naciera y lo enredaba sin hacer daño de más, y cuando el rival cayó, Shan corrió a sostenerle la cabeza para que no golpeara el suelo. Pero el combate que dejó al Coliseo sin aire fue Seiya contra Siryu del dragón. El dragón traía el escudo más duro que se hubiera forjado y el puño para acompañarlo. Seiya lanzó sus meteoros y el escudo los aguantó todos sin una marca, volvió a lanzarlos y se rompió los nudillos contra el bronce, y siguió lanzando con las manos hechas trizas. Ríndete, Seiya. Mi escudo no tiene grieta y tú ya no tienes puños. Dijo Siryu, y no lo dijo con soberbia, sino casi con pena. Entonces Seiya vio el punto débil. La armadura del dragón no cubre la espalda, porque un caballero del dragón se entrena para no darle nunca la espalda al enemigo. Si Seiya lo rodeaba, podía golpear ahí, en la espalda descubierta, y ganar de un solo golpe. No lo hizo. Tienes la espalda descubierta. Podría rodearte y terminar esto ahora mismo. Pero ganarle a un rival que no puede defenderse no es ganar. Dijo Seiya, y bajó los puños rotos. Siryu lo miró un momento, en silencio. Luego se soltó del brazo el escudo que nunca lo había abandonado y lo dejó caer sobre la arena. Si tú no aprovechas mi punto débil, yo no me escondo tras mi escudo. Terminemos esto de igual a igual, con lo que nos quede. Dijo Siryu. Los dos juntaron hasta la última chispa de su cosmo. Seiya lanzó su meteoro completo y Siryu su golpe más fuerte, los dos de frente y al mismo tiempo. Las dos fuerzas chocaron en el centro de la arena y estallaron, y los dos cayeron a la vez, y por un instante largo ninguno se movió, y el Coliseo entero lloró sin saber por cuál de los dos. Los dos vivieron, y los dos tuvieron que ser cargados fuera. La jueza dio a Seiya por vencedor, y Seiya no celebró, se arrastró hasta Siryu y le sostuvo la mano hasta que llegaron las camillas. En la grada alta, Amon se había quedado sin bromas. Eso sí estuvo bien. Dijo Amon, en voz baja. Estuvo bien. Y ninguno de los dos habría durado 10 segundos contra Neftis. Dijo Meret. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Acostúmbrate. Kaoru se quedó callado. No le gustaba mirarlos así, desde arriba. Y en la otra mitad del cuadro, avanzaban los desconocidos. 4 inscritos de una casa que nadie había oído nombrar, con armaduras que ningún registro de la fundación reconocía. El del carnero, que saludaba al público como a un amigo. La del ibis, que vencía sin dejar de sonreír. La del chacal, que despachó sus 3 primeros combates en 4 golpes y volvió al túnel sin esperar el anuncio. Y el capitán de todos ellos, un joven de armadura negra con líneas azules y alas plegadas, que la prensa bautizó desde el primer día como el otro Fénix. El otro Fénix. Osiris me lo advirtió, el mundo entero la va a confundir. Que la confundan. Ya se aclarará. Kaoru ganó sus combates sin aspavientos. No aplastó a nadie, no humilló a nadie, no encendió nunca el fuego azul de las alas. Medía al rival unos golpes, le concedía el mejor intercambio de su vida y cerraba la pelea sin gastar de más. Los caballeros de bronce de Atenea, que se jugaban la sangre en cada asalto, lo miraban desde el túnel sin saber si sentirse insultados o aliviados de que el sorteo lo hubiera puesto en la otra mitad del cuadro. En los cuartos de final le tocó contra Amon, y el Coliseo vio a los 2 hermanos de la isla reírse a carcajadas en mitad del intercambio más violento del torneo, y no lo entendió, y aplaudió igual. En las semifinales le tocó Meret. Esa pelea duró más de lo que Kaoru hubiera querido y menos de lo que Meret hubiera querido,
y terminó como terminaba siempre desde el amanecer del tercer día en la plaza, con Meret de rodillas. Un rumor nuevo recorrió el estadio, porque el público acababa de entender que la mujer del chacal, que había parecido invencible durante todo el torneo, era apenas la segunda de su casa. En el palco, Saori Kido se inclinó por primera vez hacia adelante. Llamó con un gesto al jefe de su guardia personal, un hombre calvo y enorme. Esas armaduras que nadie reconoce. ¿Qué averiguó la fundación? Preguntó Saori en voz baja. Nada, señorita. No constan en los registros de Grecia ni en los archivos de su abuelo. Los 4 dieron como procedencia una isla que no aparece en las cartas. ¿Quiere que los descalifique?, respondió el hombre calvo. Saori miró la arena, donde el joven de la armadura negra ayudaba a levantarse a su propia rival vencida. Había algo en esas armaduras que debería haberle erizado la piel, y no lo hacía. Eso era lo que la inquietaba. No sentía en ellas amenaza, ni parentesco, ni nada, solo un silencio, como el de una puerta cerrada hacía mucho tiempo. Si eran armaduras de Atenea, ella debería sentir las suyas. Si eran de un enemigo, debería sentir las enemigas. No. Que peleen, Dijo Saori, y volvió a reclinarse. Hay demasiadas armaduras en el mundo, Tatsumi. Ni mi abuelo llegó a contarlas todas. La final quedó fijada, Pegaso contra Venu, Seiya contra Kaoru. Nunca empezó a su hora. Cuando los 2 finalistas ya estaban en la arena, con la urna de la armadura de oro de Leo brillando sobre el palco de honor y el anunciador estirando las presentaciones, las luces del Coliseo reventaron una tras otra, en círculo. Y en lo alto de la urna de cristal, sin que nadie lo viera llegar, había un hombre. Armadura de bronce azul oscuro, alas curtidas de tanto arder y una cara cruzada de cicatrices. El aire de la arena se puso caliente de golpe. Ikki. El Fénix. El que había ido a la isla de la Reina Muerte siendo un niño que protegía a su hermano y había vuelto siendo esto. Bonita fiesta. Dijo Ikki, y su voz bajó hasta la arena sin necesidad de micrófonos. Sigan aplaudiendo. Yo solo vengo por el premio. Golpeó la urna una sola vez. El cristal blindado de la fundación se rompió, y del humo y las alarmas brotaron figuras oscuras que nadie había invitado, caballeros de armaduras negras, copias sombrías del Pegaso, del dragón, del cisne, de Andrómeda. Los caballeros negros de la isla de la Reina Muerte cayeron sobre la armadura de oro de Leo, la deshicieron en piezas con las garras y se lanzaron con ella hacia los túneles y el techo roto. Seiya fue el primero en reaccionar, con los meteoros ya encendidos. El Pegaso negro le salió al paso, y era su reflejo oscuro, lanzó su propia lluvia de meteoros negros, y los 2 torrentes chocaron en el aire y estallaron. Seiya salió despedido contra una columna, cayó, y volvió a levantarse con el hombro fuera de sitio, porque no sabía hacer otra cosa. Shiryu, apenas repuesto de su combate, alcanzó al dragón negro y trabó con él un duelo de escudos que cuarteó el piso de la arena. Yoga persiguió al cisne negro por las gradas altas entre ráfagas de hielo. Shan lanzó su cadena contra el Andrómeda negro, y por primera vez la cadena encontró un enemigo que la conocía de memoria y sabía dónde iba a caer. Eran enemigos duros. En cualquier otra noche, esos caballeros negros habrían sido la peor prueba de la corta vida de los bronce, y el Coliseo lo sintió al ver a sus héroes volver a sangrar, apenas recuperados del torneo. Pero esa noche había 4 personas más en el Coliseo, y para ellas los caballeros negros no eran una prueba. Eran un trámite. Kaoru miró a los suyos, y no hizo falta ninguna orden. Meret ya estaba en el aire. 2 caballeros negros que huían por la cornisa oeste con el casco y la coraza de león se encontraron con la mujer del chacal sentada en su camino, mirándose el guante con aburrimiento. «Apártate, niña, si no quieres». Empezó el dragón negro más cercano.
¿Ustedes son los famosos guerreros de la isla de la Reina Muerte? Dijo Meret, sin levantarse. Nuestros ancianos nos castigaban de niños con entrenamientos más duros que su isla. Y nuestros ancianos eran sombras, y nos querían. Lo que pasó después duró un intercambio. En la otra punta del Coliseo, Amón atrapó al vuelo a un cisne negro que llevaba las grebas doradas, le dijo que eso no era suyo y lo mandó de un solo embate contra el muro, atrapando las grebas antes de que cayeran. Neftis ni siquiera pareció pelear, caminó entre dos andrómedas negros, y cuando terminó de caminar los dos estaban en el piso y la coraza de león estaba en sus brazos. Nadie alcanzó a ver los 3 golpes. Los caballeros de bronce seguían dándolo todo, cada uno trabado con su espejo negro, peleando por recuperar la armadura de su diosa. Pero quienes inclinaron la balanza, con una facilidad que rozaba la burla, fueron los 4 de la isla, y todo Japón lo vio en directo. Los enemigos que la prensa había pintado como superiores a los caballeros de bronce rebotaban contra aquellos desconocidos sin conseguir nada. Y quedó el centro de la arena, donde el aire ardía. Ikki había bajado a buscar en persona la última pieza, el casco de león, y la última pieza estaba en la mano izquierda de Kaoru, que lo esperaba en el centro de la arena. Los dos se midieron un momento, ave contra ave. Otra armadura de Fénix. Dijo Ikki, despacio, rodeándolo. Los payasos de la fundación no saben ni copiar. El Fénix es uno solo, muchacho, y renace de sus cenizas cada vez que lo matan. ¿Qué hace la tuya, además de brillar bonito? No es un fénix. Es un veno. El tuyo vuelve de la muerte. El mío es la puerta por la que se vuelve. Dijo Kaoru, y dejó el casco de oro en el suelo, a un lado, con cuidado, para tener las 2 manos libres. Y no te voy a mentir, Fénix, una parte de mí lleva años queriendo conocerte. Ikki atacó primero, porque Ikki siempre atacaba primero. El ave fénix cayó sobre Kaoru como un incendio, y el coliseo entero sintió el calor en la cara, y Kaoru lo bloqueó con los antebrazos cruzados y salió despedido 20 metros, abriendo un surco en la arena, y se levantó con las sombreras humeando y una media sonrisa. Esto es el máximo de un caballero de bronce de Atenea. Esto es lo que Meret y yo nos hacíamos en la plaza, a los 14 años, sin público. Bien. Entonces sé exactamente dónde estoy parado. Devolvieron y recibieron 3, 4 intercambios, y la arena dejó de tener forma de arena, y los caballeros negros que aún podían moverse se quedaron quietos, mirando, con miedo bajo los cascos negros. Entonces Ikki se cansó del bronce y fue por el alma. Puño fantasma del Fénix. Rugió Ikki, y su dedo tocó la frente de Kaoru entre los ojos del ave. El puño fantasma no rompe huesos, rompe la mente por dentro y saca a la luz los peores miedos. Ningún hombre lo había resistido. La ilusión entró en Kaoru como entraba en todos, buscando su miedo, su peor recuerdo, la muerte, para usarla contra él. Y encontró la muerte, sí. Encontró un autobús de Guadalajara, un asiento junto a la ventana, una cabeza apoyándose en el vidrio, y un joven que cerraba los ojos y los abría en un templo, en otro mundo, en brazos de sombras que lo llamaban por su nombre. La ilusión se detuvo ahí, sin saber qué hacer. Buscaba una muerte con que asustar a Kaoru, y la muerte ya vivía dentro de él, vieja y conocida, una puerta que había cruzado una vez. El puño fantasma se deshizo sin encontrar dónde clavarse. En el mundo real pasó un segundo, quizá 2. Ikki retiró el dedo y retrocedió un paso, desconcertado por primera vez en toda la noche. ¿Qué eres tú? Preguntó Ikki, muy bajo. Alguien que ya vio lo que hay del otro lado de tu puño. No es tan terrible, Ikki. Lo terrible te lo hicieron en esa isla, de este lado. Respondió Kaoru, y por primera vez en toda la pelea encendió el fuego. Las alas del Venus se abrieron, y con ellas Kaoru volvió a rozar el octavo sentido,
el mismo que había despertado la noche en que rompió la barrera de la isla. El séptimo sentido, el de los caballeros más fuertes, los de oro, acercaba el cuerpo a la velocidad de la luz, el octavo iba más allá, rozaba a los dioses y abría la puerta al mundo de los muertos. Kaoru no lo dominaba, apenas lo alcanzaba con la punta del cosmo, y aún así el aire de la arena se volvió pesado como el de una tumba. El coliseo entero quedó bañado en una luz azul. En el palco, Saori Kido se puso de pie sin darse cuenta, buscando dentro de sí un reconocimiento que no llegaba, aquel fuego no era de su casa ni de sus enemigos. Muy lejos, en un santuario escondido en las montañas de Grecia, varios hombres de armadura dorada alzaron la cabeza al mismo tiempo. Ninguno se movió. Un caballero de oro reconoce enseguida algo de su nivel o mayor, y aquel cosmo azul que ardía al otro lado del mundo no se parecía a nada, no era de Atenea, no era de un enemigo conocido, y era enorme. En la casa de Leo, el más impaciente de los 12 cerró los puños y se quedó quieto, midiendo a la distancia aquel fuego que no reconocía, esperando a entender qué era antes de decidir si era un enemigo. Ikki hizo lo que hacía cuando el mundo le mostraba algo más fuerte, fue hacia allá con todo. Su mano cayó sobre la hombrera del Venu, para arrancarla, para llevarse aunque fuera un pedazo de esa armadura que su orgullo ya deseaba más que la de oro. La armadura no se movió. Ni la hombrera, ni una escama, ni un tornillo de la reliquia de Osiris cambió de dueño esa noche. El bronce negro recibió los 5 dedos del fénix y el fuego azul corrió por ellos hacia arriba, sin quemar la piel, y Ikki sintió en la palma, por un instante, el peso frío de una puerta cerrada que no iba a abrirse para él. Kaoru lo apartó con un movimiento del ala y un golpe al centro del peto, medido, suficiente para sentar al fénix en la arena, insuficiente para romperlo. Los dos leyeron el mensaje del golpe sin necesidad de palabras. Me perdonaste la vida. Dijo Ikki desde el suelo, y era una acusación. Te perdoné la pelea. La vida es tuya y haz con ella lo que quieras. Pero la armadura de oro se queda, y tus caballeros negros están todos durmiendo, y tu hermano lleva media hora gritando tu nombre desde el túnel con la voz rota. Dijo Kaoru, y recogió el casco del león y le dio la espalda. Caminó hacia el borde de la arena con el casco de oro bajo el brazo, sin volverse. Ikki miró esa espalda ofrecida, miró sus propios dedos, que todavía le zumbaban con un frío azul, y miró a Shan en la boca del túnel, gritando su nombre con la voz rota. Podía atacar. Nadie se lo impedía. Se quedó quieto un largo instante, con el odio de siempre chocando contra un respeto que no quería sentir. Luego se levantó, envolvió su orgullo en llamas y se fue hacia la noche, solo, sin llevarse nada. Shan corrió tras su hermano y no logró alcanzarlo. La final se peleó una semana después, con el coliseo reconstruido a medias y el país entero pegado a los televisores. Seiya de Pegaso subió a la arena todavía vendado de la pelea contra los caballeros negros, con el hombro apenas encajado, y no le importó. Peleó como pelearía toda su vida, más allá de sus fuerzas, más allá de su sangre. Lanzó los meteoros y Kaoru los recibió sin encender el fuego, apenas cruzando los antebrazos. Seiya lanzó más rápido, hasta la velocidad que le había arrancado a su maestra en 6 años de Grecia, y sus puños se volvieron un solo trueno blanco. Meteoro de Pegaso. Gritó Seiya, y el aire se llenó de 1000 estrellas que cayeron todas sobre Kaoru a la vez. Kaoru las paró todas. No con desprecio, sino con trabajo, sintió cada impacto, apretó los dientes, retrocedió medio paso. Pero las paró, y cuando el torrente se apagó seguía en pie. Seiya lo vio y no bajó la cabeza. Encendió el cosmo aún más alto, tanto que la armadura de Pegaso silbó y la sangre le brotó por la nariz. Todavía puedo subir más. Un caballero de Atenea no se rinde mientras le quede cosmo. Rugió Seiya, y era verdad, y subió, y cargó una última vez con todo lo que era.
Kaoru dio un solo paso al frente y le devolvió el golpe en el centro del pecho, medido, sin fuego, apenas un destello del séptimo sentido. Seiya salió despedido, rodó por la arena y quedó boca arriba, y el Coliseo contuvo el aliento esperando la cuenta. Seiya se levantó. Con un brazo colgando y una pierna que ya no le respondía, se levantó. Dio un paso hacia Kaoru y cayó de rodillas, se sostuvo con los puños contra el suelo y volvió a empujar para ponerse de pie. Las gradas gritaban su nombre. No podía. El cuerpo, por fin, no podía. Quédate abajo, Seiya. Por favor. Ya sé que tu terquedad llega más lejos que tu cuerpo, y verlo me va a doler a mí más que a ti. Seiya cayó de bruces, y esta vez el cuerpo no obedeció la orden de levantarse. El silencio duró un segundo entero antes de que el Coliseo estallara, y no fue un grito de fiesta, fue el ruido de miles de personas entendiendo a la vez que su héroe lo había dado todo y había perdido, contra alguien que ni siquiera había mostrado su verdadero fuego. Kaoru cruzó la arena, se agachó, le pasó el brazo bueno por los hombros y lo levantó con cuidado, y Seiya, medio oído, sonrió sin abrir del todo los ojos. La próxima vez. Alcanzó a decir Seiya, medio colgado de su hombro, con una sonrisa rota y sincera. La próxima vez te gano. Voy a encontrar a mi hermana, y después te gano. Búscala primero. Lo segundo puede esperar. Dijo Kaoru, y lo dijo en serio, y Seiya, que sabía cuando alguien hablaba en serio, se rió hasta que le dolieron las costillas rotas. Luego vino la ceremonia. La armadura de oro de Leo, recuperada y completa, fue armada pieza a pieza sobre su pedestal en el centro de la arena, y ardía bajo los reflectores con la luz de las 12 armaduras que el santuario guarda desde tiempos del mito. Saori Kido bajó al centro con el micrófono, y el estadio entero se puso de pie. Kaoru de Venu. Dijo Saori, y su voz llenó el Coliseo sin esfuerzo. El torneo galáctico tiene un vencedor. Esta armadura de oro pertenece por derecho al caballero que la ganó. Solo resta el juramento que toda armadura de Atenea exige a su portador, fidelidad a la diosa y a la protección de la tierra. Acércate y pronúncialo. Kaoru se acercó al pedestal. Miró la armadura de oro de Leo de cerca, largo rato, en un silencio que 80.000 personas respetaron sin saber por qué. Era la cosa más hermosa que había visto en cualquiera de sus 2 vidas. Y no era suya. Lo supo con la misma calma con que aquella noche se había quitado el velo en la plaza. Fidelidad a Atenea. Ahí está la línea. Yo protejo la tierra con gusto, es mi segunda casa y me trató mejor que la primera. Pero mi fidelidad ya tiene dueños, 4 locos, un enano y una puerta. Y esta armadura merece a alguien que pueda jurarle entero. Se volvió hacia el micrófono. No puedo pronunciar ese juramento, y no voy a mentirle a una diosa en su cara. Así que no me llevo la armadura. Dijo Kaoru, y el estadio soltó un solo rumor enorme, y los periodistas se subieron a las sillas. Gané el torneo y con eso me basta. La armadura de oro que quede al cuidado de la fundación, y que se la preste a cualquier caballero de Atenea que sea digno de ella el día que la tierra la necesite. Si me preguntan a mí, ahí enfrente hay uno que se va a pasar la vida demostrándolo. Señaló con la cabeza hacia el túnel, donde Seiya, vendado hasta las cejas, tardó 3 segundos en entender y otros 3 en ponerse rojo. Saori Kido miró a Kaoru con una atención nueva, como si lo estuviera viendo por primera vez. Rechazas una armadura de oro. Dijo Saori, sin micrófono, solo para él. Hombres han vendido su alma por menos. ¿A qué sirve tu casa, Kaoru de Venu, si no sirve a Atenea ni a sus enemigos? A una puerta, señorita Kido. Mi casa cuida una puerta. Respondió Kaoru, con una cortesía que no explicaba nada, e hizo una reverencia y bajó del pedestal.
Esa noche los titulares del mundo se repartieron entre el campeón que regaló el oro y una pregunta que nadie supo responder, que era un Venus. Muy lejos de Tokio, en las montañas de Grecia, el santuario también había visto el torneo. En la penumbra de la cámara del patriarca, detrás de la máscara que gobernaba a los caballeros de Atenea desde hacía 13 años, unos ojos habían mirado las imágenes una y otra vez. La heredera de los Kido jugando a los torneos con armaduras sagradas, los bronces exhibiéndose ante las cámaras, y aquel fuego azul sin registro en ningún archivo del santuario, ardiendo sobre una armadura que ninguna estrella del cielo reclamaba. La voz que salió de detrás de la máscara no subió ni un tono. La niña de los Kido ha ido demasiado lejos. Profanar las armaduras es profanar a la diosa, y el castigo de la diosa debe alcanzarla. Dijo el patriarca a la figura arrodillada en la sombra de las columnas, un caballero cuya armadura devolvía la luz de las antorchas en oro puro. Irás a Japón. Y la casa de Leo cobrará esa deuda con sangre. El caballero dorado levantó la cabeza. En Tokio, a 10.000 kilómetros, Kaoru despertó en mitad de la noche con el corazón desbocado, sin saber por qué, y encontró a la armadura de Venus con el fuego de las alas encendido en la oscuridad del cuarto, ardiendo bajo, en guardia, mirando hacia el oeste. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Susurró Kaoru. La voz de Osiris tardó en llegar, y llegó más débil que nunca, gastada, como si alguien, en alguna parte, empezara a empujar una puerta. Un león, viene un león por la niña diosa.